No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta en esta primera pausa y como les decía, teníamos una invitada de lujo. Tenemos a Ana Lía Rojas, nuestra nueva, y digo nuestra porque nosotros también somos parte de esta asociación, la nueva directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA, ¿ya? Así que, Ana Lía, te damos la cordial bienvenida a este programa Punto de Conexión y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes en este medio, una de mis primeras entrevistas, además, en el nuevo rol, en la nueva calidad de directora ejecutiva de la Asociación Gremial de Energías Renovables y Almacenamiento, así que muy contenta de empezar así el año 2022. Excelente, excelente. No, y aprovecho de felicitarte, Analía. O sea, yo sé que es un gran hito. Tu nombramiento, entiendo yo que eres una de las primeras mujeres que lidera una asociación gremial de estas características. Mira, hay otras mujeres que están en asociaciones gremiales también, que son parte de esta visión de la transición energética, que yo creo que básicamente viene a reafirmar yo creo el fundamento y la comprobación de que efectivamente las mujeres tenemos que hacer aportes desde nuestras formas distintas, ¿cierto? Y complementarias para abordar problemáticas que precisamente nos han traído hasta ahora, hasta el punto en donde tenemos, bueno, un diagnóstico cierto de calentamiento global, de una crisis climática, de un factor de emisiones en la atmósfera que es preocupante, digamos, en términos de la saturación, cierto, de contaminación que tiene. Entonces creo que eso es un signo de que las mujeres tenemos cada vez más participación dentro de este diálogo que tenemos que hacer para consensuar evidentemente soluciones y lo más importante, más allá de quedarse en el diagnóstico, a implementarlas rápidamente. Cuestión que yo creo que las mujeres somos muy especialistas en poner en práctica las decisiones cuando las tomamos, cuando las hacemos propias, ¿verdad? Nuestra capacidad de ejecución. Así que contenta por eso también. No, excelente. No, totalmente de acuerdo contigo. Y para entrar de lleno ahí en algunos temas, nos contaba poder partir un poco de lo macro y después ir bajando a lo más de detalle y llegar a Chile. ¿Cuál es tu mirada global al respecto y cuál es el desafío que tenemos como Como mundo, planeta. como planeta? Claro, exactamente. Como ¿Sí? sociedades. Bueno, mira, claro, yo creo que uno tiene que partir estas conversaciones cuando hablamos de la crisis climática y precisamente de cuál es el aporte del sector energía y específicamente del mercado eléctrico en esta lucha, en esta batalla contra, yo creo que ya no hay que hablar de cambio climático, tenemos que hablar de crisis climática y como bien dice Greta, tratarla como una crisis y no como algo que está pasando y que además va a pasar y que todavía en el fondo no es evidente. Entonces, yo diría que los mensajes en ese sentido son hoy día bastante claros. Tenemos una crisis climática, tenemos que abordarla como si es, como lo que es en el fondo, como una crisis, y para eso hay que tomar acuerdos y medidas de carácter urgente, ¿ya? Durante la década de los 90 y el 2000, y a partir del Acuerdo de París, ¿no? Pasamos muchos años tratando de hacer diagnósticos, de que la ciencia se pusiera de acuerdo frente también a una porción hoy día cada vez más minoritaria de negacionistas, en el fondo, que creen que la problemática del calentamiento global obedece más bien a un ciclo, ¿no? Pero si tú hoy día, parado en el 2022, tenemos bastantes avances sobre lo que son nuestras capacidades de acuerdo en el diagnóstico, en la fundamentación en la ciencia de que el cambio climático existe y de que si no tomamos ciertas medidas en carácter urgente, vamos a llegar a una situación de calentamiento que va a superar el acuerdo meta, ¿no?, que tiene París
del 1,5 a 2 grados de temperatura en la atmósfera. Entonces nos vamos a pasar por sobre esos 2 grados y quiero hacer el punto aquí, Alexis, para todas las personas que nos escuchan, que eso que parece tan poco, un cambio de 1 grado de temperatura en la atmósfera o 1,5, 2 grados, bueno, al final pareciera ser mínimo, pero realmente eso nos expone a nosotros como planeta y como sociedades a cambiar los ambientes tal cual lo conocemos hasta ahora, ¿ya? O sea, la vida, tal cual la conocemos hasta ahora, va a cambiar significativamente y para peor, no para mejor, si estas condiciones en el fondo de mayores temperaturas se dan efectivamente en los escenarios posibles y obviamente teniendo las consecuencias que todos sabemos que ya las estamos viendo, de más embates de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza responde simplemente en forma natural, ¿no? Valga la redundancia, porque efectivamente está siendo afectada por la actividad humana, ¿ya? Entonces, lo primero, entender que parados hoy día en el año 22, tenemos un diagnóstico claro y hoy día el gran desafío, creo yo, de la sociedad y de los gobiernos, de los estados y de las personas como tú y yo a pie, es realmente implementar, ¿no?, cambios que tienen que ver con nuestra forma de desarrollo. Todo lo que nosotros entendemos como bienestar, como confort, el hecho que tú en tu casa tengas, por ejemplo, al toque de un switch, un suministro eléctrico que te permita hacer, en el fondo, suministrar tus actividades, ¿cierto?, energéticas, de consumo energético, todo eso tiene que de alguna forma repensarse y rediseñarse en el sentido de transitar entonces desde una lógica fósil, que es la que ha alimentado en el fondo este sistema eléctrico, energético durante prácticamente desde la revolución industrial, ¿no?, hasta hoy día, eso, cambiar este paradigma y transformarlo en un sistema que es, primero, sustentable, o sea, que puede sostenerse en el tiempo, y segundo, que provenga de fuentes renovables que en su propio ejercicio, ¿cierto?, en su propio desarrollo, en su propia operación, no tengan consecuencias sobre el medio ambiente como las conocemos hasta ahora de esta otra línea, ¿cierto?, de fuentes energéticas que operan los grandes sistemas eléctricos en el mundo, ¿ya? Entonces ahí hay un primer mensaje, tenemos que cambiar esa lógica y hoy día es tiempo ya, ¿ah? Ahora es cuando tenemos que empezar a implementar realmente aquellos diagnósticos y aquellos acuerdos de qué es lo que hay que hacer. Ya, perfecto. Ya, parece siempre un tremendo desafío, o sea, finalmente un desafío, bueno, como tú mencionabas, de la sociedad, de implementar y ponerse de acuerdo en la implementación. El diagnóstico ya está recontra listo ya, ¿cierto? Como decías tú. Ahora, eso, ¿cómo ves los acuerdos? Es un tema político finalmente, no solo nacional, sino que internacional. ¿Cómo ves eso, los acuerdos políticos? Bueno, la última COP, ¿no?, la COP26, realizada en Glasgow hace un par de meses atrás, trajo buenas noticias y también trajo noticias que creo que nos dan cuenta del realismo con que tenemos que tratar esta situación, este escenario que tú dices que finalmente es un escenario de acuerdos políticos. Entonces, por un lado tenemos, de nuevo, yo creo, la posición hoy día que es muy celebrada de que los diagnósticos están hechos, la ciencia los fundamenta, y aquí existe entonces una afectación del medio ambiente por la actividad humana que se ha traducido en el calentamiento global. Ese es el primer diagnóstico. El segundo es que para que la efectividad del Acuerdo de París, ¿no?, de evitar este calentamiento por sobre el 1,5, perdón, a 2 grados, tiene que tomar acciones por parte de los gobiernos, y los gobiernos por parte de sus propios agentes, ¿no?, la sociedad civil, las empresas, el mismo gobierno, etcétera, tiene que tomar ciertas medidas. El principal es el cambio del paradigma energético. El paradigma energético que, ya repetí en la primera parte, ¿no?, viene de la lógica fósil, aporta el 76% de las emisiones que se producen, ¿no?, y que hoy día están afectando la atmósfera. Eso significa que de ese 76%, ¿no?, hay que un poco
dividirlo y realmente identificar proporcionalmente cuáles son entonces los ámbitos en los que hay que trabajar, y ahí encontramos que está la electricidad como en el fondo un gran también aportante, cerca de un 24% de emisiones, el transporte, que puede representar otro tercio, ¿no?, del aporte de las emisiones, la calefacción y cualquier otro proceso industrial en el fondo donde se necesite energía primaria, ¿no? El uso del carbón, el uso del petróleo, no para producir electricidad, sino que para producir la actividad, ¿cierto?, fabril, que significa tener una industria. Entonces, cuando ya tenemos la identificación de eso, al final los gobiernos tienen que actuar, y determinadas pautas que se transforman en normativas, y esas normativas pueden ser leyes, reglamentos, normas, incentivos. Tenemos que poner entonces ese cóctel dentro de esta juguera para finalmente tener estos acuerdos. Y ahí el resultado de Glasgow yo creo que también fue bastante evidente, en donde básicamente hay potencias, ¿no?, y hay países que son responsables en gran parte de las mayores emisiones del planeta, China, India, Estados Unidos, la Unión Europea como un conjunto, y luego algunos países también importantes como Indonesia, como Australia, como Japón, en fin, que también hacen aportes importantes, pero al final los acuerdos que de ahí se producen, por ejemplo, no están tan claros en la velocidad en que se tienen que hacer estos cambios. Entonces yo creo que hay hoy día vaso medio lleno, estamos de acuerdo donde queremos llegar, a la carbono neutralidad, que es un concepto también aplicado hoy día cada vez más en el entendimiento de que estos sectores, el económico, en donde se desenvuelve la actividad económica de una sociedad, tiene que ser carbono neutral, o sea, aportar emisiones, pero también absorberlas o mitigarlas, ¿no? Y así hacer la neutralidad. Entonces estamos todos claros dónde queremos llegar. El problema es que hay algunos países que te dicen, sí, pero yo al 2060, o yo quiero hacerlo todo al último, ¿no? Entonces estos años todavía voy a seguir con mi matriz en base a carbón, a petróleo, lo que sea, pero básicamente sin apuntar a la urgencia que significa acelerar los acuerdos y estas señales que tienen que tener en el fondo los sectores económicos, para efectivamente hacer la transformación que se requiere y así estar en camino a esta meta, ¿cierto?, de reducción de emisiones. Ya, no, clarísimo, tremendo desafío. No puedo dejar de preguntarte una noticia que es reciente, un comentario, no sé, bueno, en Europa se está discutiendo un tema de lenguaje léxico, digamos, ahí le llaman para considerar al gas y la energía nuclear como energía, le llaman como energía verde, creo que es. Verde, exacto, Verde, ese ¿sí? es el concepto. Sí, sí. A ver, hay que ser muy claro, por ejemplo, respecto del tema nuclear, ¿no? O sea, la energía nuclear efectivamente es una energía sin emisiones, ¿ok? Sí. Lo que no significa necesariamente para el entendimiento de muchas veredas, ¿no?, que sea una energía verde. ¿Mm? Y ahí viene esta discusión, este diálogo sobre considerar no solamente la energía nuclear, sino también al gas como una energía verde para lograr, en el fondo, tener más opciones en la matriz eléctrica o de energía primaria, y de esa forma incentivar la conversión del principal combustible contaminante, en el fondo, que es el carbón, ¿ya? Fíjate que el gas, sin ser un combustible limpio, ¿ya?, aporta la mitad del CO2 que aporta en la quema, ¿no?, del combustible del carbón. Entonces, efectivamente tú de repente tienes que también tener estos prismas de decir, a ver, pero entonces ¿el gas es o no limpio? Bueno, es más limpio que cualquiera de los otros fósiles contaminantes. Y en la medida y en el tiempo, ¿no?, que medie entre las soluciones tecnológicas que existen hoy día, que son renovables, o sea, básicamente cuando hablamos de la matriz eléctrica, la hidroelectricidad, ¿cierto?, de pasada, la eólica, la solar, la concentración solar de potencia, la biomasa, puedo dejar alguna fuera ahí, pero básicamente ese es el set de energías renovables no convencionales que hay entonces en la mira para hacer el reemplazo de los combustibles fósiles.
¿Cuál se desarrolla primero? Bueno, a esta altura, en Chile particularmente, por ejemplo, tenemos solar y eólica con un grado de maduración ya suficiente como para poder entonces entrar en la lógica del reemplazo del carbón. Sin embargo, hay otras tecnologías que son aquellas tecnologías que probablemente le aporten al sistema, algo que nosotros los especialistas llamamos la energía continua, de base, aquella presente con ciertos atributos que no hacen en el fondo variable el aporte de las renovables como la eólica y la solar, que dependen evidentemente de la presencia del recurso. Entonces, cuando tú dices, a ver, pero esas tecnologías están listas hoy día para aparecer y desplegarse, ¿cierto?, en varias plantas de concentración solar de potencia, de hydropump, por ejemplo, o de cualquier otra de estas tecnologías, el almacenamiento, que por cierto es considerado, ¿no?, la batería, como un medio de transmisión en el tiempo de una energía que ha sido generada en bases renovables, ¿no?, para ser consumida en horas fuera de la presencia del recurso renovable. Entonces, todas esas tecnologías, la pregunta de nuevo es, ¿están listas para estar en el sistema hoy día? Y ahí la respuesta, dependiendo de cada país, ¿no?, en particular en Chile, por ejemplo, es, están listas en la medida que existan incentivos, exista normativa, haya todavía alguna rebaja de algunos costos, por ejemplo, asociados a estas tecnologías, para hacerlas efectivamente competitivas, pero eso todavía no ocurre, particularmente este año, o sea, seamos honestos, ¿ya? Hay iniciativas de CSP, hay iniciativas de almacenamiento, pero no son todavía masivas y escalables al nivel que necesitáramos para, por ejemplo, cerrar todas las plantas de carbón el día de mañana o cerrar incluso todas las de gas. Entonces, volviendo a la respuesta, ¿es el gas, ¿no?, o la nuclear una tecnología verde? No, no lo es a mi juicio. Pero no aporta emisiones en el caso de la nuclear, aporta la mitad de las emisiones en el caso del gas, y por mientras no existe una solución de renovables que sean competitivas, maduras y que realmente se puedan desplegar en el sistema de la forma que se requiere para hacer el reemplazo total de los fósiles, tenemos entonces una invitación a estas energías, particularmente la de gas en Chile. La discusión nuclear yo creo que no es parte de la discusión que se va a abrir de ninguna forma en los próximos años, y por lo tanto, si me refiero al tema de gas, evidentemente va a tener una presencia en la matriz. No, perfecto, perfecto, no, súper, súper, y comparto tus opiniones, estas son opiniones personales, la comparto plenamente, una realidad de cada país, los países que efectivamente, por lo que tú decías, finalmente aquí un timing de cada país, ¿cierto? Es una crisis, y cada país tiene que ver su realidad, su actual matriz, y si efectivamente, para poder acelerar esta transición y poder tomar esta crisis, efectivamente, si el gas es parte de la solución, o en el peor de los casos, como Francia, la energía nuclear, que ya está, digamos, no es que la tienen que pensar, está, digamos. O sea, efectivamente, parece una solución, al menos del punto de vista pragmático, más que si uno está de acuerdo, si es verde o no es verde, parece que hace sentido, digamos. Claro, aquí Alexis, lo que pasa es que se mezcla, y yo creo que son todas las discusiones en donde hay principios, ¿no?, que uno tiene que tener claro, pero que deben mezclarse evidentemente con la fundamentación económica, con la lógica también del punto de vista de la ingeniería, ¿no?, de lo que es factible. Entonces, uno pareciera ser que estos principios, ¿no?, que son las metas a donde nosotros queremos ir, ¿no?, cómo hacer la trayectoria, la transición, el camino hacia esas metas, uno también tiene que meterle las variables de la factibilidad técnica, ¿no?, y de la coherencia, para no equivocarnos, porque déjame decirte algo, parados de nuevo en el año 2022, uno piensa, bueno, pero mira, la carbono neutralidad los países la están prometiendo o la están fijando hacia el año 2050, entonces pareciera ser que quedan 30 años. Yo creo que en realidad no quedan 30 años, quedan en realidad 5 años para poder tomar las decisiones que son correctas
que van a poner las señales correctas, que van a poner los agentes correctos para hacer la transición energética, y luego un periodo probablemente de 25, 22 años para implementar esas soluciones que son de escala, ¿ya? Si nosotros creemos que vamos a seguir creciendo económicamente en un país que va a seguir desarrollándose, que va a cumplir y probablemente a responder frente a muchas demandas sociales que hay hoy día, ¿no? Estamos en un periodo también complejo desde el punto de vista político, post-estallido, post-pandemia, gobierno nuevo, nueva constitución, o sea, todos esos elementos son de un manejo complejo. Pero aquí la gran apuesta que hace el sector eléctrico es precisamente aportar desde nuestra visión de las renovables, y especialmente Acera, en el rol de su gremio de fomentar la promoción, ¿cierto?, el uso de las energías renovables, su desarrollo, etcétera, poner los mensajes correctos para que esas decisiones ocurran precisamente en los próximos 5 años y no estemos de nuevo en el diagnóstico, en el discurso, ¿no? O sea, hoy día todos queremos ser sustentables, todos queremos tener una huella de carbono neutral, cualquiera que se precie de tal, ¿no?, tiene un eslogan asociado a la sustentabilidad, y yo creo que eso hay que distinguir entonces cuando son discursos a cuando son realmente acciones implementadas para transitar más rápidamente entonces en esta meta de la reducción de emisiones y de la carbono neutralidad. Perfecto, no, súper. Analía, tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical. Tú ya hiciste el link y yo creo que después de vuelta de esta pequeña pausa vamos a bajar también a lo que es los desafíos que tenemos en Chile. Algo mencionaste, pero yo creo que es bueno ya que en el segundo bloque entremos más en los detalles de nuestro chilito querido. Así que vamos a una segunda pausa musical. Encantadísima. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.